señores, bienvenidos a Revista Pediátrica. Como siempre, con mucha información importante sobre la salud de tus niños. Hoy, si quieres saber sobre falsemia, sobre el uso apropiado del flúor y sobre la alergia a la proteína de la leche de vaca, este programa no te lo debes perder. Pero antes, veamos los hechos que fueron noticias en el mundo de la salud en unos minutos. Continúen con nosotros. El presidente Danilo Medina dio el primer Picasso simbólico para la construcción del Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades, que estará ubicado en la avenida Luperón del sector San Jerónimo de la capital. La ministra de Salud Pública, doctora Altagracia Guzmán Marcelino, destacó la importancia del centro ante la prevalencia de esta enfermedad en la población. Con la construcción del nuevo centro médico se busca controlar la cantidad de personas que padecen de esta enfermedad cuando las muertes por diabetes mellitus en el país presentan una tasa de 15 por cada 100.000 habitantes, y los casos registrados en el 2016 son de 1.400 personas, por lo que centros como este ayudarán a la labor que hace el Estado para prevenir y combatir esta enfermedad. El cáncer de mama también ataca a los hombres, que en la mayoría de los casos desconocen que pueden padecer la enfermedad, lo que provoca que cuando acuden al especialista, la metástasis ya ha aparecido y el tumor está en una etapa avanzada en los ganglios axilares. Esto ocurre en la mayoría de los casos y es que los hombres no suelen relacionar los síntomas que padecen con un posible cáncer de mama. Los especialistas dicen que el varón reacciona incrédulo, piensa que no puede tener un cáncer de mama, pero tienen glándulas mamarias como la mujer y al no ponerse en esa situación, cuando van al médico lo hacen en una etapa tardía porque piensan que solo es una inflación, pero el daño ya está hecho. Al menos el 12,5% de las defunciones que se registran en el país son por muertes repentinas o súbitas, producto de un paro cardíaco en personas que aparentemente se encuentran sanas y en buen estado. La revelación fue hecha por la Sociedad Dominicana de Cardiología, entidad que exhortó a la población a revisarse con un médico especialista antes de realizar cualquier rutina de ejercicios. Ante esta problemática y con el fin de llevar informaciones actualizadas, la Sociedad Dominicana de Cardiología llevó a cabo en el país la cuarta jornada sobre muerte súbita, donde participaron alrededor de 200 especialistas nacionales e internacionales, quienes abordaron temas relativos a los avances para prevenir la muerte súbita cardíaca y prevención en el atleta. Un estudio publicado por la prestigiosa revista The Lancet Respiratory Medicine y que podría ser uno de los más completos que se han publicado sobre el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica acaba de arrojar una cifra que tiene inquietas a las autoridades. En el año 2015, estas dos patologías fueron las culpables de 3,6 millones de fallecimientos. La investigación realizada en 188 países por 400 especialistas muestra que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica poco a poco se ha convertido en una enfermedad mucho más mortífera, así el asma sea más prevalente. De hecho, se ha convertido en la cuarta causa de muerte en el mundo por detrás de la cardiopatía isquémica, el cáncer y las neumonías. Solo en el 2015 causó 8 veces más muertes que el asma. Las vacunas son medicamentos biológicos que aplicados a personas sanas provocan la generación de defensas o anticuerpos que actúan protegiéndole ante futuros contactos con los agentes infecciosos contra los que nos vacunamos, evitando la infección o la enfermedad. Constituyen una de las medidas sanitarias que mayor beneficio ha producido y sigue produciendo a la humanidad. Previenen enfermedades que antes causaban grandes epidemias, muertes y secuelas. Benefician tanto a las personas vacunadas como a las personas no vacunadas y susceptibles que viven en su entorno. Mediante las vacunas, nuestro país ha conseguido erradicar la viruela, se está finalizando la erradicación de la poliomielitis en el mundo, el sarampión ha disminuido considerablemente en nuestro medio, recordando que fue causa frecuente de encefalitis y minusvalías psíquicas hace tan solo unos años. Las vacunas pueden prevenir enfermedades infecciosas que antes causaban la muerte o serios daños a muchos bebés, niños y adultos. Sin las vacunas, su niño corre el riesgo de enfermarse gravemente
y de sufrir dolor, discapacidad e incluso la muerte a consecuencia de enfermedades diversas. Las vacunas, al igual que cualquier otro medicamento, pueden causar algunos efectos secundarios. La mayoría de estos efectos secundarios son muy leves, como irritación en el lugar de la inyección, irritabilidad o fiebre leve. Normalmente estos efectos secundarios solo duran un par de días y son tratables. Por ejemplo, se puede poner una toallita limpia y fresca y húmeda en la parte adolorida para aliviar el malestar. No obstante, para casi todos los niños, los beneficios de prevenir enfermedades por recibir vacunas son mucho mayores que los posibles efectos secundarios. Los bebés pueden recibir cierto tipo de inmunidad o protección temporal de la madre durante las últimas semanas del embarazo, pero solamente contra las enfermedades a las que la madre es inmune. Dar el pecho a su niño también puede proteger a su bebé temporalmente contra ciertas infecciones menores, tales como los resfriados. Estos anticuerpos no duran mucho tiempo y dejan desprotegidos al bebé para contraer enfermedades. La inmunidad natural ocurre cuando su niño está expuesto a una enfermedad y queda infectado por la misma. Es cierto que la inmunidad natural normalmente es mejor que la inmunidad que ofrecen las vacunas, pero los riesgos son mucho mayores. Una infección natural de varicela puede resultar en neumonía, mientras que la vacuna solo puede causar un leve dolor en el brazo por un par de días. Darle a su niño cada una de las dosis recomendadas para cada vacuna le proporciona la mejor protección posible. Dependiendo de la vacuna, se necesita más de una dosis para crear una inmunidad suficientemente alta para prevenir enfermedades, fortalecer la inmunidad que va desapareciendo con el tiempo, asegurar que las personas que no obtuvieron suficiente inmunidad con una primera dosis estén protegidas o para protegerse contra los gérmenes que van cambiando con el tiempo, como la influenza. Cada dosis de cada vacuna es importante porque conjuntamente todas las dosis protegen contra todas las enfermedades infecciosas que actualmente representan una amenaza y que pueden ser especialmente graves para los bebés y los niños muy pequeños. Es importante que su hijo reciba las vacunas recomendadas a tiempo, pues retrasar o espaciar las vacunas pone a los bebés y niños pequeños en riesgo de contraer enfermedades graves. Los niños pueden estar expuestos a enfermedades durante el tiempo que no estén protegidos por las vacunas. Sin las vacunas, las epidemias causadas por muchas enfermedades prevenibles podrían reaparecer y llevar a un aumento en el número de casos por enfermedad, discapacidad y muertes. El programa ampliado de inmunizaciones incorporó las vacunas contra las 6 principales enfermedades consideradas de alta letalidad para la población infantil de nuestro país, como la difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis, tuberculosis y sarampión, las cuales se aplican de manera gratuita. Si a su niño le faltan alguna de las vacunas, hable con su pediatra o acuda al centro de vacunación más cercano para que se las apliquen. Prevenir las enfermedades es mejor que curar. No hay mayor amor que el de una madre. Cuidarnos del virus del Zika es nuestra responsabilidad. Este es un virus nuevo transmitido por el mismo mosquito del dengue y la chikungunya y puede causar microcefalia u otras malformaciones en los bebés durante los primeros 3 meses del embarazo. Si estás embarazada, es muy importante que siempre uses mosquitero y repelente. Ponte ropa que cubra lo más posible tu piel y no olvides eliminar todos los criaderos de mosquitos en tu alrededor. En caso de presentar fiebre, sarpullido, dolor o malestar general, acude al centro de salud más cercano y usa medicamentos solo indicados por un médico. Así que habla con tus vecinas. Cuidémonos nosotras y nuestros hijos, porque la salud somos todos.
No hay un lugar del país donde SENASA no esté presente a través de sus prestadores, sean médicos, clínicas, hospitales, farmacias, centros de medio diagnóstico. Más de 1 millón de dominicanos y dominicanas han sido incorporados al régimen subsidiado. La protección social se ha expresado por la voluntad política del gobierno dominicano, que ha dotado a SENASA de más de 27.000 millones de pesos. Más de 60.000 estudiantes de la UAS, más de 50.000 trabajadoras domésticas, 104.000 militares y sus familiares también han sido incorporados al Seguro Nacional de Salud. Hemos pasado en estos años de ser el tercer país de más baja cobertura en América Latina en este tipo de protección social a ser el cuarto país con más personas afiliadas a la seguridad social. 70% de los dominicanos cuentan hoy con un seguro de salud y obviamente eso ha sido un logro de política social del actual gobierno dominicano. Estos 5 años de gobierno del presidente Danilo Medina se han caracterizado por un interés genuino por la gente. Este es un gobierno que se ha enfocado también en los profesionales de la salud, en garantizar espacios de trabajos idóneos con una remuneración idónea, donde se han entregado incentivos, donde se ha garantizado todas las herramientas para que el personal de salud pueda desempeñar una labor de forma adecuada. En estos años, el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza ha atendido 950.000 niños. Atendemos además diariamente en el área de emergencia un promedio de 200 niños y en el área de consulta entre 600 a 700 niños diariamente. Este es un hospital que cuenta con 4 niveles, con 166 camas, con 5 quirófanos, 4 en el tercer nivel, 1 en el área de emergencia, con una unidad de videoendoscopía pediátrica, la más moderna del país y del área del Caribe. Tenemos el servicio de neurocirugía, de ortopedia, neurología, endocrinología, hemato-oncología. En fin, resolvemos todos los problemas de salud de los niños de nuestro país. Todo esto se traduce en calidad de la atención para toda la población, haciendo énfasis en la población más vulnerable, que es la que más lo necesita. Continuamos con el desarrollo de Revista Pediátrica, en compañía del doctor José Alberto Torres, quien es alergólogo. Bienvenido, doctor Torres. Gracias. Gracias por estar con nosotros nuevamente en esta su casa, Revista Pediátrica. Doctor, hoy vamos a tocar un tema importante y es lo relativo a la intolerancia o alergia a la proteína de la leche de vaca. Y le decimos estos dos términos para que usted nos aclare en qué consiste cada uno, porque existe en la población como cierta confusión, por así decirlo, con estos dos términos, pero vamos a hablar cuando estos pacientes pues no toleran de manera adecuada o son alérgicos a la proteína de la leche de vaca, sobre todo en la edad de la infancia, que es tan importante el consumo de leche. Bueno, efectivamente, tal como lo acaba de comentar, existe una gran confusión, ya no solamente incluso en la población que nos visita en el hospital, sino también entre los mismos profesionales de la medicina que no conocen o confunden los términos, que son dos condiciones patológicas diferentes. Una es la intolerancia a los azúcares de la leche, o sea, que es a la lactosa, y el otro es la alergia a las proteínas de la leche de vaca. Son dos enfermedades completamente diferentes, que es verdad que participa el sistema inmunológico y el aparato digestivo en ambas enfermedades. Entonces son patologías que son básicamente de la infancia, que aparecen inmediatamente. La madre deja de dar el pecho al niño y empieza la introducción complementaria con la leche, con las fórmulas infantiles, ¿verdad? De leche.
¿Qué pasa? La intolerancia a la leche de vaca se ve en aquellos niños que tienen un déficit de unas enzimas que son las que se encargan de digerir el azúcar de la leche, que es la lactosa. Teóricamente, todos los mamíferos tienen estas enzimas hasta cierta edad. ¿Qué pasa? Nosotros los seres humanos somos los únicos, si nos fijamos, comparamos con el resto de los mamíferos, que seguimos tomando leche incluso hasta la edad adulta, cuando se supone que tenemos un sistema inmunológico, tenemos un intestino preparado solamente para tomar leche en los primeros años de vida, que es cuando realmente la necesitamos. Pero por tema cultural, tema de costumbre, seguimos tomando la leche. Sin embargo, los animales, si vemos, no toman leche nada más que los primeros meses de vida. Entonces, ese déficit de esas enzimas, que se llaman lactasas, lo que ocurre es cuando los niños toman leche, van a tener manifestaciones digestivas como pueden ser náuseas, sensación de plenitud o llenura, gases, flatulencia y diarrea. Y esto se ve inmediatamente, el pacientito toma cualquier derivado lácteo, ya no solamente la leche, puede tratarse de un yogur, de un helado, mantequilla, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos las alergias a la proteína de la leche de vaca. La leche de vaca es un alimento que no solamente está formado por carbohidratos y grasas, sino que también tiene una parte proteica muy importante, que como todos sabemos es esencial en la alimentación y la nutrición de los niños. Y estas proteínas, pues básicamente, estos niños que tienen una predisposición atópica o alérgica con la que nacen, que eso es una condición que pueden heredar de uno o ambos padres, entonces en algún momento en el desarrollo de su vida pueden desarrollar una alergia a esas proteínas que están en la leche, que es muy diferente a la intolerancia. ¿Cómo se manifiestan esta alergia en los niños? Lo que es la alergia propiamente dicha a las proteínas de la leche de vaca, que es básicamente a la caseína, que es la principal proteína que constituye la leche y la principal proteína alergénica, lo que inmediatamente va a notar el padre o la madre cuando le da un biberón al niño es que el niño empieza a tener enrojecimiento alrededor de los labios, en las mejillas, puede tener incluso rechazo a la toma porque se produce una reacción de irritación en lo que es la mucosa oral, incluso la mucosa esofágica y gástrica, y el niño puede regurgitar el alimento, inmediatamente lo ingiere. Eso por un lado. También puede haber incluso hinchazón de los labios, edema, pueden haber vómitos, incluso 1 o 2 horas después de haber ingerido la leche o cualquier otro derivado lácteo, y luego ya reacciones más graves como puede ser la aparición de urticaria, que es la aparición de esas ronchas que son muy llamativas y que causan bastante estrés a los padres cuando ven el niño que le salen esas ronchas, que el niño está completamente con mucho picor e incómodo. Y luego también pueden aparecer incluso síntomas que pueden ser ya de riesgo vital. O sea que el niño puede correr peligro porque puede tener edema de glotis, el niño puede incluso tener un desvanecimiento, se puede desmayar. Y ya cuando hablamos de desmayo, que hay una pérdida de la conciencia, hablamos de lo que es un shock anafiláctico, que es una emergencia vital, donde si no se actúa rápidamente, el niño puede fallecer incluso en minutos. Doctor, ¿desde qué edad podemos ver más frecuentemente este tipo de alergia? Bueno, la alergia a la proteína de la leche de vaca, como bien he comentado, empieza a aparecer desde el mismo momento en que el niño tiene contacto por primera vez con una proteína de la leche. O sea, que un bebé lo puede padecer. Podría darse el caso que muchas veces nos ocurre cuando nosotros hacemos el historial a los padres que van con un niño que tienen la sospecha de que el niño es alérgico a la leche, que cuando esa madre dio a luz a ese bebé en la sala de recién nacido, probablemente le dieron algún biberón, que nosotros llamamos el biberón pirata, que nadie lo sabe, solamente la enfermera que estuvo allí le dio un biberón. Y entonces en ese momento ese niño se ha sensibilizado a esas proteínas de la leche de vaca. Y en el momento que después, 2 o 3 meses después, cuando al niño ya le empiezan a dar fórmula, ya el niño entonces debuta con la reacción alérgica. Pero ha habido un contacto previo, que muchas veces los padres no lo saben, porque fue justo en el momento que estuvo en la sala de recién nacido esos días. También puede pasar que la madre que está lactando a su bebé, puede también, a través de la lactancia materna, los alimentos, en este caso lácteos,
que ella consume pueden pasar a través de la lactancia materna, el niño sensibilizarse y desarrollar bien una alergia a la proteína de la leche de vaca o incluso manifestaciones de dermatitis atópica, que es otra patología que también vemos muy frecuentemente en el primer año de vida y que van de la mano. Doctor, entonces es importante la lactancia materna exclusiva, importante esto. Y entonces nosotros somos pro lactancia, siempre lo hemos dicho, porque la lactancia materna tiene un efecto protector contra las alergias. Ahora bien, lo que nosotros hacemos es cuando descubrimos, porque la madre nos dice que cuando ella toma determinado alimento y sigue lactando y el niño tiene una manifestación, lo que nosotros hacemos es modificar la dieta de la madre. Pero la lactancia materna no la suspendemos, porque consideramos que es el alimento vital más importante en los primeros meses de vida de los niños. Entonces, una vez nosotros, por la historia clínica, nos sugiere que el paciente puede tener una alergia a la proteína de la leche de vaca, lo que hacemos es complementar el estudio con unas pruebas cutáneas que hacemos en el brazo a los niños con los extractos alergénicos, con las distintas proteínas que vamos a testar con unas pruebas muy sencillas que hacemos en nuestro consultorio. Cuando nos quedan las dudas, nos valemos también de pruebas de laboratorio que hacemos o las provocaciones orales, que son pruebas ya que entrañan ciertos riesgos que se hacen ya con el paciente incluso ingresado de forma ambulatoria. Doctor, entonces el tratamiento para estos niños, ¿qué hacer con una mamá que tiene un niño con una alergia a la proteína de la leche de vaca? Bien. Que ya fue a su consulta y ya está diagnosticado. Un niño diagnosticado con una alergia a la proteína de la leche de vaca, lo primero que tenemos que hacer es una dieta de eliminación. Al padre o a la madre se le tiene que explicar por escrito, dar un listado de todos los alimentos que pueden contener proteína de la leche de vaca. No solamente directamente, sino muchos alimentos procesados de forma industrial que pueden tener trazas, que además lo ponen en las etiquetas. Y si no, nosotros ya por experiencia sabemos cuáles son los alimentos que pueden contener, nosotros se lo damos por escrito. E inclusive muchas veces la nomenclatura, los términos que los padres no entienden, nosotros se lo ponemos por detalle en el listado que le entregamos. Eso por un lado. Pero obviamente usted me dirá, bueno, ¿y entonces no toma leche el niño? No, tenemos las fórmulas especializadas que son llamadas los hidrolizados de proteínas, que son fórmulas hechas con estas proteínas, pero ya han sido destruidas parcialmente mediante un proceso de hidrólisis, que es un fenómeno físico-químico que se hace ese procedimiento para destruir las proteínas y la alergenicidad de las proteínas. Otra opción también tenemos las leches vegetales, que también tenemos la leche de soya, leche de almendras, leche de avena, leche de arroz, que ya va a depender un poco del gusto del niño y obviamente del bolsillo de los padres, porque tenemos que poner las cosas claras y especificar que son leches que tienen un alto costo, es verdad. Luego, en casos más extremos, porque pueden darse casos de niños con mucha alergia incluso a los mismos hidrolizados, tenemos unas llamadas fórmulas elementales, que son leches hechas a base de aminoácidos pura y simplemente. Pero el problema que tenemos es que son leches de alto costo y que el sabor no es muy agradable para el niño. Eso es lo único que tenemos. Ahora bien, si este niño, que vamos viendo la evolución entre el segundo y tercer año de vida, que es cuando se supone que debe de resolverse por sí misma esta alergia a la proteína de la leche de vaca, que afortunadamente en el 80-90% de los casos hay una resolución espontánea, o sea, sí, el organismo, el sistema inmunológico se desensibiliza por sí mismo, crea anticuerpos contra estos alergenos y el niño finalmente tolera la leche de vaca. Pero en casos extremos donde llegan los 5 años de edad y estos niños no han desensibilizado, lo que nosotros hacemos es una inducción a tolerancia oral específica, que hoy día conocemos como inmunoterapia. Lo que hacemos es, estos niños los forzamos dándole leche a que su sistema inmunológico tolere la leche. Pero eso es un procedimiento que toma su tiempo y lo hacemos a nivel hospitalario. Doctor, y otra cosa es estimular a las madres a prolongar la lactancia materna hasta el segundo año con los controles de la alimentación de ellas para que el niño no desarrolle el resto de las alergias. Esto sería lo ideal, que las madres mientras más tiempo puedan darle el pecho a sus hijos sería lo ideal. Muy bien, doctor. Entonces, recomendaciones finales, lactancia materna y acudir a un especialista, ¿cierto? Así es.
Es importante, doctor, que la gente sepa dónde localizar al doctor José Alberto Torres, alergólogo, así que dé sus contactos aquí para todo nuestro público. Bien, pues yo trabajo en la Clínica Corazones Unidos, en los consultorios 2, y el teléfono de nuestra consulta es el 809-683-6185. Tanto adultos como niños, allí encantados en recibirles. Bueno, pues ya ustedes han escuchado las informaciones del doctor para que se pongan en contacto con él. Gracias por seguir con nosotros y no se mueva de sus asientos, que en breve continuamos con muchísimo más. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en compañía de la doctora María del Carmen Sánchez, odontopediatra, y vamos a conversar sobre la importancia del uso del flúor. Saludos, doctora. Hola, ¿cómo está, doctora? Gracias por estar aquí con nosotros en Revista Pediatra. Gracias a usted. Doctora, algo que pues interesa mucho a la población es cuando hablamos sobre el uso del flúor, su importancia. ¿Por qué hacen tanto énfasis los odontólogos sobre el uso de esto, ¿verdad?, del flúor en los niños? Pero vamos a empezar con una pregunta importante. ¿Qué es el flúor? El flúor es un mineral que se encuentra en los alimentos, o sea, en el pescado, en las hortalizas, en el agua y en la sal. Y es un mineral importante para nosotros porque ayuda a remineralizar el tejido del esmalte. Y esto va a fortalecerlo o lo va a proteger contra la enfermedad de la caries. ¿Ok? Y eso es importantísimo a nosotros como nuestra profesión como odontólogo, como los consejos que le damos también en el hogar, del su uso allí. Entonces, la importancia en sí, en cuanto a los niños, ¿por qué es tan importante usar el flúor? ¿Cuál es el beneficio exacto del uso de este mineral? Para poder entenderlo bien, primero tenemos que entender qué es la enfermedad de caries. La enfermedad de caries es una desmineralización del esmalte que se produce comúnmente cuando ingerimos muchísimos alimentos que tienen muchos ácidos o que tienen un pH ácido. Cuando, por ejemplo, comemos algún alimento, de inmediatamente ocurre lo que es la desmineralización. Ese proceso ocurre en lo que es el esmalte y se separan los iones de calcio y de fosfato. Y en 20 minutos ocurre lo que es la remineralización, o sea, esos iones vuelven y se unen. Cuando el flúor está presente es mucho más fuerte. Entonces, y más fácil. Y más fácil, exactamente. Entonces, cuando un paciente, por ejemplo, tiene una alta ingesta, sobre todo de agua fluorada, o que utiliza adecuadamente el pasta dental con flúor en la casa, nos va a ayudar a que cada vez que ese paciente pueda ingerir algún tipo de esos alimentos, lo fortalezca muchísimo más. Y en los niños mucho más importante, porque se supone que es en la primera etapa donde estamos trabajando en la prevención. Y cuando nace el primer molar permanente, que es el molar para toda la vida, queremos que llegue hasta la adultez sin la enfermedad de caries, que es lo ideal. Y algo muy importante que usted hablaba sobre la ingesta de alimentos, y es que los niños pues viven en cuanto a la alimentación comiendo dulces, comiendo una serie de cosas y a veces no tienen tan buen hábito, ¿verdad? Claro. Resulta un poco difícil, a veces los niños son medio rebeldes con el tema del cepillado, entonces es importante la aplicación del flúor. Y es lo que empeora el asunto es que muchas veces come algún alimento, alguna golosina, por ejemplo ahora, en esta hora, y en 20 minutos come otro alimento. O sea, no le da el tiempo de la remineralización, que es un proceso normal en nosotros, ¿ok? Entonces, ahí es cuando se produce la enfermedad de caries comúnmente. O sea, doctora, cuando se desequilibra ese proceso de mineralización y remineralización. Ok, entonces, lo que debemos entender es que cuando ingerimos alimentos, esto actúa sobre el pH de la superficie del diente, se desmineraliza, es como que abre los poros, podemos decir. No, lo fortalece. Lo fortalece El proceso de remineralización. No, el flúor, pero yo digo cuando tomamos un alimento ácido, por ejemplo, algo que tenga limón o que tenga dulces, carbohidratos. O dulces, cualquier cosa, el diente pierde su mineralización y luego en un proceso de 20 minutos, normalmente, o sea, eso es algo fisiológico, remineraliza. Exactamente. Y entonces el flúor lo que hace es que ayuda a que ese proceso sea más fuerte y a proteger más el diente. Exactamente.
Exactamente. Y es importantísimo, sobre todo en el cuidado del hogar, que los padres, desde que el niño nazca, comiencen a implementarle pastas dentríficas que contengan partes por millón de flúor. Anteriormente no se utilizaba las pastas que contenían flúor, porque se decía que podría ocasionar fluorosis o realmente la intoxicación, pero lo que recomiendan todas las academias actualmente es la cantidad de esa pasta. Por ejemplo, la misma pasta que utilizan los padres lo pueden utilizar los niños, pero es un raspado del cepillado. O sea, si este es el cepillo, por ejemplo, vamos a utilizar un raspadito de esa una pasta. pequeña porción. Exacto, que ni se vea. Entonces, inmediatamente después que le hagan ese cepillado, la madre lo retira con la gasa, porque se ha demostrado que es la única forma efectiva realmente contra la prevención de la enfermedad. O sea, que hay que empezar a cepillar al niño desde que tenga el primer diente. Exactamente, de su primer diente, que es lo ideal. Y revisar en sus pastas la cantidad de partes por millón de flúor. Eso es importante. Eso es importantísimo. Antes, por ejemplo, hay algunas casas comerciales que dicen 550, 450, pero realmente no se utilizan ya. Tiene que decir 1000 partes o 1450 partes por millón, ¿ok? Que lo hace mucho más fácil a los padres al momento de elegir las pastas, que la pueden comprar y lo puede utilizar toda la familia. No necesariamente tiene que ser específicamente para ellos, ¿ok? Y de acuerdo a su edad, vamos a utilizar entonces la cantidad, como te expliqué. En su cepillo siempre es un raspadito ya hasta los 2 años. De 2 a 3 años ya va aumentando el tamaño de un granito de arroz crudo y de 3 años en adelante el tamaño de una lenteja. Con esos hábitos ya vamos a lograr realmente trabajar bien el tema de la prevención. Doctora, y en el consultorio, cuando aplicamos el flúor, porque sabemos que cuando llevamos los niños, ¿verdad?, al odontopediatra o al odontólogo, que lo ideal es un odontopediatra, pues nos dicen, hay que aplicar flúor. Cuéntenos un poquito sobre eso, cuáles son esos métodos que tienen para la aplicación de flúor y por qué es importante aplicarlo en la consulta. Claro que sí. Antes de los 6 años se recomienda una aplicación de flúor en barniz. O sea, hay diferentes aplicaciones. Está el acidulado, está el neutro y está el barniz de flúor. El barniz va a ofrecer, vamos a hacer como un pequeño ensayito aquí, como viene, para diferentes presentaciones, exacto. Comercialmente hay muchísimos barnices, pero se elige este porque tiene el mayor concentración de partes por millón de flúor, como le expliqué, que se expresa en ppm. Los barnices, los acidulados, por ejemplo, que no son este tipo de barniz, tienen menos concentración y menos efecto. Pero estos barnices son sumamente sencillos y sumamente fáciles de aplicar. Solamente utilizamos un poquitico, lo aplicamos aquí en un dispensador y vamos a pasar por toda la superficie dentaria. Esa concentración pedimos al paciente que cierre y luego aplicamos en la superficie inferior. ¿Qué hace esto? Lo que pedimos es que el paciente no coma nada por 4 horas, que el paciente ese día no se cepille, ¿ok? Que no coma nada caliente y que, sobre todo, el padre pueda supervisar la alimentación, que no sean alimentos duros, sino alimentos suaves. Entonces, esto va a hacer que en ese proceso la remineralización ocurra mucho más fuerte. Y estamos entonces ayudando a ese niño a que tenga en un futuro, o sea, no tenga la enfermedad para nada, ¿ok? Y es sumamente importante esta aplicación. Previene las caries. Totalmente. Entonces, en pacientes que tienen mucha probabilidad de tener la enfermedad, que eso siempre lo identificamos aquí con su historia clínica y todo, recomendamos esa aplicación de barniz ya 4 veces al año. Pero tiene siempre que realizarse 2 veces al año, la misma. Okay. Con relación a la aplicación del flúor, existe una preocupación en algunos casos relativas a la intoxicación por flúor. ¿Qué usted nos puede decir sobre eso, doctora? Sí, si es en el caso del consultorio, es muy difícil que ocurra una intoxicación como tal, a menos que haya un accidente, que el niño, el paciente, se pueda ingerir una cantidad mayor de la adecuada. Es a un descuido, pero es muy raro, porque el odontólogo siempre tiene esa parte, esa precaución, de que son 12 cc que se aplica en la cubeta, en caso de que sea acidulado, y es muy pequeña la cantidad que se coloca cuando es en barniz de flúor. Muchos padres vienen a la consulta con ese temor y no quieren que le coloquen flúor a sus niños. Y lo que pasa es que el flúor que viene en otra presentación, por ejemplo en esta presentación que es el acidulado, las moléculas comúnmente de fluoruro se absorben y con el tiempo pasa, y se ha demostrado así de acuerdo a muchas investigaciones, que se produce osteoporosis. Eso es cierto, ¿ok? Por eso se prefiere utilizar, como le expliqué, la forma en barniz de flúor. Porque no, exacto, es localizada. Y lo que se ha demostrado realmente es que funciona.
Anteriormente se aplicaban, por ejemplo, en el agua, gotas de flúor para que sea de manera sistémica. A medida que el paciente va desarrollándose, igualmente se va fortaleciendo ese tejido. Pero ¿qué pasa? Que se ha demostrado también, como consecuencia del exceso de flúor, se ha demostrado que produce la fluorosis dental, que es una alteración del esmalte ocasionada por ese exceso de mineral. Incluso en nuestro país hay algunas poblaciones que tienen alteraciones de esmalte, específicamente porque el agua tiene mayor cantidad de partes por millón de flúor en el contenido. Entonces, lo importante es que sepamos si el agua viene fluorada, la cantidad, y que no tengan temor, porque si es un odontopediatra que le va a aplicar ese flúor, le va a aplicar de manera correcta y en el tiempo que lo necesita. Eso es lo importante de acudir a un profesional adecuado para que les realice ese tipo de intervenciones. Exactamente. Finalmente, recomendaciones para los padres. Recomendaciones. Siempre en la casa tenemos que utilizar pastas fluoradas, número 1. Que los alimentos que ingieran en el hogar tengan ese contenido, o sea, ya sea más fruta, más vegetales, más pescado, que directamente va a proporcionar mayor efectividad. Y que vayan a su cita odontológica desde la erupción del primer diente, eso es vital. Y que no se pierdan siempre, si un paciente que no tiene la enfermedad, de venir 2 veces al año, mínimo, para su aplicación de flúor. Excelente, muchísimas gracias a la doctora Sánchez por estas importantes informaciones relativas a la salud de la boca y los dientes de los niños. Así que muchas gracias, doctora. Siempre, y ustedes sigan con nosotros, que en breve continuamos con muchísimo más en Revista Pediátrica. No hay mayor amor que el de una madre. Cuidarnos del virus del Zika es nuestra responsabilidad. Este es un virus nuevo transmitido por el mismo mosquito del dengue y la chikungunya y puede causar microcefalia u otras malformaciones en los bebés durante los primeros 3 meses del embarazo. Si estás embarazada, es muy importante que siempre uses mosquitero y repelente. Ponte ropa que cubra lo más posible tu piel y no olvides eliminar todos los criaderos de mosquitos en tu alrededor. En caso de presentar fiebre, sarpullido, dolor o malestar general, acude al centro de salud más cercano y usa medicamentos solo indicados por un médico. Así que habla con tus vecinas, cuidémonos nosotras y nuestros hijos, porque la salud somos todos. No hay un lugar del país donde SENASA no esté presente a través de sus prestadores, sean médicos, clínicas, hospitales, farmacias, centros de medio diagnóstico. Más de 1 millón de dominicanos y dominicanas han sido incorporados al régimen subsidiado. La protección social se ha expresado por la voluntad política del gobierno dominicano, que ha dotado a SENASA de más de 27.000 millones de pesos. Más de 60.000 estudiantes de la UAS, más de 50.000 trabajadoras domésticas, 104.000 militares y sus familiares también han sido incorporados al Seguro Nacional de Salud. Hemos pasado en estos años de ser el tercer país de más baja cobertura en América Latina en este tipo de protección social a ser el 4º país con más personas afiliadas a la Seguridad Social. 70% de los dominicanos cuentan hoy con un seguro de salud. Y obviamente eso ha sido un logro de política social del actual gobierno dominicano. Estos 5 años de gobierno del presidente Danilo Medina se han caracterizado por un interés genuino por la gente. Este es un gobierno que se ha enfocado también en los profesionales de la salud, en garantizar espacios de trabajos idóneos con una remuneración idónea, donde se han entregado incentivos, donde se ha garantizado todas las herramientas para que el personal de salud pueda desempeñar una labor de forma adecuada. En estos años, el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza ha atendido
950,000 niños. Atendemos además diariamente en el área de emergencia un promedio de 200 niños y en el área de consulta entre 600 a 700 niños diariamente. Este es un hospital que cuenta con 4 niveles, con 166 camas, con 5 quirófanos, 4 en el tercer nivel, 1 en el área de emergencia, con una unidad de videoendoscopía pediátrica, la más moderna del país y del área del Caribe. Tenemos el servicio de neurocirugía, de ortopedia, neurología, endocrinología, hemato-oncología. En fin, resolvemos todos los problemas de salud de los niños de nuestro país. Todo esto se traduce en calidad de la atención para toda la población, haciendo énfasis en la población más vulnerable, que es la que más lo necesita. De nuevo con ustedes, continuando con el desarrollo de Revista Pediátrica. Y estamos en compañía de la doctora Rosy Cabrera Ledesma, pediatra hematóloga. Bienvenida, doctora. Gracias por invitarme. Doctora, vamos a hablar de un tema que interesa mucho a toda la población y me han pedido que hablemos sobre la anemia de células falciformes, más conocida por la población como falsemia. Vamos a empezar hablando, doctora, ¿qué es la falsemia? La falsemia es un trastorno hereditario que el 10% de la población dominicana lo padece. Eso es lo que está, de lo que tenemos la data, pero realmente hay más que no se ha diagnosticado, porque tenemos por la mezcla de razas un porcentaje bien alto de enfermedades hereditarias de esa raza, como es la falsemia, entre otras. Doctora, ¿y qué sucede realmente? ¿Por qué se da la falsemia? Es una anemia, un trastorno autosómico recesivo que se debe a un cambio que ocurre en la cadena de la hemoglobina, en la porción beta, en la cadena beta, en la porción 6, que ocurre un cambio de un aminoácido por otro. Esto conlleva a que se exprese la enfermedad de células falciformes, que hay varios tipos. Tenemos la que es heterocigota, que es cuando el paciente presenta solo un 25% de esta enfermedad, de esta herencia, o por encima de un 50% que vendría siendo homocigoto. Doctora, entonces la gente, cuando a los padres se le comunica que su niño es portador, o cuando se le comunica que su niño es homocigoto o enfermo puro, por así decirlo, pues la gente se siente inquieta y quisiera saber, cuando hablamos de que es portador, ¿a qué nos referimos? ¿Cuáles son las sintomatologías que presentan estos niños? ¿Y cuál va a ser el curso, verdad, de esta condición? Pero vamos empezando a decir, ¿cuál es la diferencia entre un portador y entre un niño que es portador, heterocigoto, o un niño que tiene ya toda la sintomatología de la enfermedad y que ya es propiamente en la calle, comúnmente se le dice enfermo puro? Como expresé ahorita, es una enfermedad que se llama autosómica recesiva, que para que se exprese, el paciente debe adquirir el gen falsémico de ambos padres para ser homocigoto. Si el paciente solamente adquiere el gen de uno de los padres, va a ser heterocigoto o portador. Entonces, esto lleva a que la hemoglobina falsémica, que se llama hemoglobina S, esté en un 50% en los homocigotos y en los heterocigotos en un 25%. En cada embarazo hay una posibilidad de un 25% de que un paciente sea portador, un 25% de que sea sano y un 25% de que sea sano. Esto ocurre en cualquier embarazo. Una persona tiene un niño falsémico, en el próximo embarazo puede ocurrir que uno de esos porcentajes y salga otro falsémico homocigoto o enfermo,
o que salga portador o que salga sano. Eso es en cada embarazo. Una madre puede tener 4 niños homocigotos, como puede tener 4 niños sanos, como puede tener un portador y un enfermo, y así. Es importante, doctora, lo que usted acaba de mencionar, pues muchos padres en las consultas se sorprenden muchas veces con los hallazgos casuales de los diagnósticos de anemia falciforme y no sospechando o no sabiendo, desconociendo más bien, que esta es una enfermedad hereditaria, que necesariamente el niño la ha adquirido o la está desarrollando porque la ha heredado de uno de sus padres o de ambos padres. O sea que esto es muy importante que los padres sepan y que la gente sepa que la falsemia no se adquiere ni se contagia, sino que es hereditaria. Entonces, doctora, partiendo de esta información que usted nos ha dado sobre esta sustitución, ¿verdad?, de este cambio de estos aminoácidos en la cadena beta de la hemoglobina, pues dan unas características a lo que es el glóbulo rojo y entonces hace que cambie su forma. Y este cambio de la forma del glóbulo rojo, para que la gente no se entienda en casa, pues que lo hace más rígido, no le permite movilizarse de forma adecuada a través de los vasos sanguíneos, trae una serie de consecuencias. ¿Qué es lo que sucede? Estos pacientes, como usted mencionó, el glóbulo rojo adquiere forma de media luna, lo que hace que se queden atascados en los vasos sanguíneos pequeños y ocurran lo que son las crisis de vasoclusivas. En los niños más pequeñitos se manifiesta con dactilitis, que es inflamación de las manitos y de los piecitos. Ese es el primer signo que uno observa en los lactantes. También ocurre... Esto ya, doctora, perdón que le interrumpa, es en el paciente homocigoto. Ajá, en el homocigoto. Que no sabemos, muchas veces se desconocía o los padres no sabían o no tenían ese conocimiento. Entonces el bebé, ya pequeñito, ¿verdad? Es un bebé. Sí. ¿Qué es lo primero que vemos? Usted decía la dactilitis, para que la gente sepa más o menos. Se le inicia con edema o hinchazón de las manitos y de los piecitos. Puede ser en un dedo, en varios dedos. Si usted ve eso en un niño y más, si ocurre con frecuencia o ocurre en más de un miembro afectado, entonces ahí se debe ir pensando en descartar eso. Es bueno que vayan a su pediatra para que determine. Hay que darle un seguimiento estricto, se le debe informar a la familia, el pediatra, dar consejería genética en caso de que vayan a tener más niños, se tome esto en cuenta. Entonces, eso es en los niños homocigotos, en los enfermos. ¿Y qué otra sintomatología podría presentar? O sea, ¿qué otras cosas le podría suceder a un niño homocigoto, falsémico homocigoto? Sabemos que a veces se ponen amarillos. Sí. Ellos siempre, debido a la forma de media luna que tiene su eritrocito, también es más lábil, más fácil de romper. Entonces, se destruyen con frecuencia en caso de infecciones. Cuando hay fiebre, esos se rompen. El vaso, que es un órgano que originalmente el cuerpo humano lo tiene para filtrar la sangre de extraños, de sustancias extrañas, ve los glóbulos rojos como extraños y también los atrapa a todos, entonces a eso se le llama crisis de secuestro. Los padres deben vigilar que el niño, cuando se pone muy pálido o blanco, debe llevarlo al pediatra o a la emergencia. Si ve que que aumenta el abdomen, si le palpan el abdomen y sienten una masita en el lado izquierdo, esto es un motivo para que lo lleven a la emergencia o a su pediatra y le digan la inquietud. Es una enfermedad común aquí en este país que no se diagnostica lamentablemente ya después que el niño ha hecho crisis, porque se hacen pruebas genéticas de tamizaje neonatal, pero lo que debemos hacer es observar, y sobre todo si tienen una familia en la que haya pacientes con esta patología. Exacto, que sospechen, que puedan también tener un diagnóstico más oportuno. También sabemos, doctora, que estos pacientes son proclives, o sea, tienen mayor tendencia a las infecciones. Entonces, también en ese sentido, es importante que un infectólogo también lo aborde. Debe ser un manejo multidisciplinario, debe ser un seguimiento estricto por varios departamentos, hematología, nefrología, infectología. Estos pacientes, como tienen una anemia severa que siempre vive con ella,
se ven afectados los órganos por falta de una oxigenación adecuada. Entonces, la mayoría de los órganos comienzan a fallar por falta de oxígeno. Entonces, si el paciente tiene un seguimiento estricto, muchas de estas complicaciones se pueden prevenir. Perfecto. Doctora, ¿y el manejo habitual de estos pacientes, el tratamiento que actualmente se está llevando en este tipo de pacientes, cuál es? Este paciente utiliza ácido fólico para ayudar a la producción de eritrocitos nuevos, sanos. Utiliza hidroxiurea, que es un medicamento que ayuda a prevenir las crisis o a mejorar, a aumentar la sobrevida de ellos. Disminuye o mantiene, mejor dicho, la hemoglobina fetal, o los que tienen inmaduros, ayuda a que se conviertan a eritrocitos sanos para que esos niños tengan una mejor sobrevida. Y tengan menos crisis. ¿Y los antibióticos? ¿Toman antibióticos regularmente? Por debajo de 5 años, estos niños están expuestos a muchas infecciones por virus, bacterias. Entonces lo que hacemos es ayudarlos poniéndoles sus vacunas, tenerles su esquema de vacunas al día, y a los niños menores de 5 años administrarle antibióticos de tipo penicilina oral para evitar que estos hagan crisis recurrente a estas bacterias de las cuales ellos no tienen defensa. Doctora, esos son los pacientes homocigotos, con los que desarrollan todo el cuadro, para que la gente en casa nos entienda, de la enfermedad. Pero también sabemos que hay un porcentaje de niños que son portadores. Entonces, estos niños, los padres se preocupan mucho cuando les dicen es portador. Pueden hacer una vida normal, van a tener menos crisis o van a tener la misma sintomatología. ¿Qué sucede con estos niños? Estos pacientes van a llevar una vida normal, como una persona sana. Lo único sí que hay que dar consejería genética para que en su descendencia tengan ya conciencia en cuanto a procrear más falsémico homocigoto, que ya estos son los que hacen crisis. Y también estos niños, como tienen algunos de sus eritrocitos deformados, no todos como los puros, en la microcirculación, o más bien en las venas y arterias pequeñitas de los ojos y de algunos órganos como los riñones, pueden presentar vasoclusión, estos que son portadores. Pequeñas micromaturias también en la orina. Entonces, esos niños sí, los portadores deben ser seguidos por un hematólogo, porque hay que vigilarle un chequeo rutinario por hematología, por oftalmología, por nefrología. Aunque sea una vida normal, sana, hay que darle seguimiento por un hematólogo. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por estas informaciones. Concluimos que lo importante es que el niño sea seguido por su pediatra, sí, detectar que es quien va realmente a determinar si su niño necesita una consulta con un hematólogo, y a llevar frecuentemente los niños, ¿verdad?, a sus consultas. Y en el caso de que el niño sea diagnosticado con esta enfermedad, pues que sea seguido por un hematólogo pediatra en la edad pediátrica, y luego ya posteriormente con un profesional de la hematología de adultos. Señores, gracias a la doctora Cabrera Ledesma por estas informaciones tan oportunas, y a todos ustedes por la gentileza de su atención. Así que recordarles que la cita es el próximo sábado con nosotros a través de este canal y a esta misma hora. Seguirnos en las redes sociales, y muchísimas gracias por la gentileza de su atención. Que pasen todos un feliz resto del fin de semana.